Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, presenta El origen de la vida. Esta es una de esas historias terrestres que el hombre no escribió. Esta historia incluye al hombre, al resto de los animales y a las plantas. Esta es una historia no sabida del todo, que en el hombre despertó la fascinación que suscita lo desconocido. El origen de la vida. Quizás la vida fuera el soplo divino de un ser supremo. O quizás habría que buscar ese origen en las inmensidades del cosmos. ¿O podría ser que ese principio de la vida tuviera su origen en la propia materia? El hombre anheló entonces desentrañar aquel misterio, el origen, la causa primerísima de la vida. En Occidente podemos encontrar ya claras referencias sobre ese cuestionamiento en la antigua cultura griega. Los griegos de la antigüedad no contaron con una ciencia que les permitiera aclarar sus dudas. Ante su incapacidad científica, los griegos recurrieron a la especulación filosófica con hipótesis que afirmaban la generación espontánea de la vida. La teoría de la generación espontánea afirmaba que todos los organismos nacían espontáneamente de la materia orgánica en descomposición o bajo ciertas condiciones de la materia mineral. Para Aristóteles, los seres vivos nacían o bien de otros organismos semejantes o bien a partir de la materia inerte. Así, Aristóteles describió generaciones espontáneas de moscas que nacían de lodo o en el estiércol y de polillas que nacían en la madera. Las ideas aristotélicas seguirían viviendo por muchos siglos más. En el medievo europeo, las concepciones católicas obstruyeron el desarrollo científico y el origen de la vida seguiría siendo explicado por la teoría de la generación espontánea. Aún después del Renacimiento, celebridades científicas como Newton continuaron apoyando la teoría que afirmaba la espontaneidad de la vida. Con el paso del tiempo, la antigua teoría se convirtió propiamente en una ley de la que nadie dudaba. No fue sino hasta mediados del siglo XVII cuando Francesco Redi se atrevió a contradecir la teoría de la generación espontánea. Francesco Redi, para comprobar sus hipótesis, recurrió a un método poco utilizado en su época, el método científico. Redi diseñó un experimento sencillo. Durante días dejó trozos de carne en distintos recipientes, unos abiertos y otros cerrados herméticamente. Después de días, Redi observó que en los recipientes abiertos aparecieron gusanos. Esto parecía confirmar la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, en la carne depositada en los recipientes cerrados no aparecieron ni gusanos ni moscas. En consecuencia, Redi demostraba que la aparición de organismos a partir de la materia en putrefacción no siempre era posible. Pese a todo, la hipótesis de Redi fue rechazada. Varios científicos argumentaron que en los recipientes cerrados no habían nacido gusanos debido a la falta de aire. Ante el rechazo de sus hipótesis, Francesco Redi volvió a sus experimentos. Nuevamente el científico colocó trozos de carne en distintos recipientes. Unos trozos permanecieron en recipientes abiertos. Otros fueron colocados en recipientes cerrados herméticamente. Los demás trozos de carne los puso en recipientes a los que cubrió con muselina, una tela con una trama muy tupida, pero que permitía la entrada de aire al interior de los recipientes. Los resultados que Redi obtuvo fueron los mismos. En los recipientes abiertos volvieron a aparecer los gusanos en la carne, pero en los recipientes herméticamente cerrados o con la delgada tela, no aparecieron los gusanos que los seguidores de la teoría de la generación espontánea esperaban que aparecieran.
Reddy pudo observar que aquellos gusanos no eran una generación espontánea, sino larvas de moscas que al penetrar en los recipientes abiertos habían depositado sus huevecillos en la carne. Mientras que en los recipientes cerrados no aparecieron gusanos porque las moscas no pudieron entrar para depositar sus huevecillos. Reddy concluyó entonces que la carne putrefacta no era el origen de los gusanos. Los trabajos de Reddy, a pesar de su objetividad, no lograron desechar la teoría de la generación espontánea, cuya invalidez pudo ser demostrada hasta el siglo XIX por Louis Pasteur. Las investigaciones que Pasteur había realizado con anterioridad le permitieron intuir la presencia de organismos en el aire. Para comprobar su hipótesis, Pasteur diseñó un experimento. Por medio de un sistema de absorción, hizo pasar aire a través de un tubo obstruido con algodón, con objeto de retener en él las partículas contenidas en el aire. Después de 24 horas de absorción de aire, extrajo el algodón para tratarlo con una solución de éter y alcohol. En la solución quedaron depositadas las partículas sólidas retenidas en el algodón. Al observar el sedimento en el microscopio, Pasteur descubrió infinidad de microorganismos provenientes del aire absorbido. Demostrada la presencia de microorganismos en el aire, Pasteur entró a la segunda fase de su experimento. En un matraz cuyo cuello estiró y dobló hacia abajo y hacia arriba, puso un líquido orgánico como es el jugo de carne. Pasteur ya sabía que los microorganismos resistían ciertas temperaturas, así que hizo hervir el líquido hasta que desprendiera vapor de agua. El aire enfriado podía pasar al interior del matraz, pero sus microorganismos no. Estos quedaban retenidos en la curva del conducto, de manera que no llegaban hasta el líquido. En esas condiciones, el líquido no sufrió ningún cambio, ni aparecieron en él generaciones espontáneas de organismos. En cambio, si ese líquido era expuesto al aire ambiental, el líquido se contaminaba con los microorganismos del aire. Así, Pasteur demostró que los microorganismos del aire eran los causantes de la putrefacción, y no era la putrefacción la que originaba organismos. Finalmente, los trabajos de Pasteur demostraron la invalidez de una teoría que sobrevivió cerca de 23 siglos. La vida provenía de otra forma de vida preexistente. No había generación espontánea. Pero entonces, ¿cuál era el origen de la vida? Esto aún no era aclarado. Descartada la antigua teoría, algunos científicos propusieron un origen extraterrestre de la vida, hipótesis a la que se dio el nombre de panspermia. En la primera década de nuestro siglo, Augusto Arrhenius propuso una teoría en la que trataba de explicar ese origen. Para Arrhenius, la vida comenzó en la Tierra, cuando gérmenes o esporas de vida llegaron a ella provenientes del cosmos. Esas esporas debieron viajar en el interior de meteoritos para poder resistir el frío y las intensas radiaciones que hay en el espacio exterior. Aunque esta especulación parecía plausible, con el tiempo cayó en desuso hasta ser desechada. Nunca se encontraron meteoritos con esporas cósmicas. Además, dicha teoría tampoco resolvió el problema del origen de la vida, solo lo remontó a algún lugar del cosmos. Entonces, ¿cómo y cuándo se originó la vida? Científicos posteriormente pudieron desarrollar una nueva hipótesis gracias a los avances de la química, la física y la genética. La nueva teoría consideraba las condiciones físico-químicas que debieron existir durante los primeros tiempos de la Tierra. Reconstruyendo la historia del planeta, su primera atmósfera debió perderse debido a la ligereza del hidrógeno y del helio que la componían. Sería entonces la actividad volcánica la que formara una segunda atmósfera, liberando gases del interior,
que finalmente quedó compuesta por amoníaco, metano, agua e hidrógeno. Las fuentes de energía que proporcionaban el Sol, los relámpagos y las erupciones volcánicas permitirían la combinación entre los gases de la atmósfera primitiva, formando así lo que serían los primeros compuestos orgánicos. Al enfriarse la Tierra, tuvieron que producirse fuertes tormentas debido a la condensación del agua que estaba en forma de vapor. De esas lluvias se formarían, después de miles de años, los mares y océanos en los que se depositaron los primeros compuestos orgánicos. Según esta teoría, es probable que en las charcas que formaban las mareas se hayan concentrado estos compuestos debido a la evaporación. En esas condiciones, con fuentes de energía como el Sol, los relámpagos y las erupciones volcánicas, con la evaporación y la concentración de moléculas orgánicas, pudieron desencadenarse reacciones químicas que sintetizaron compuestos orgánicos más complejos. En sus laboratorios, los científicos realizaban distintos experimentos. Por su parte, Urey y Miller reprodujeron las condiciones ambientales que debieron reinar en la Tierra primitiva. En un matraz, los científicos colocaron una mezcla de hidrógeno, metano y amoníaco, es decir, una mezcla de compuestos inorgánicos. A esa mezcla se le iba agregando vapor de agua. Esa mezcla también fue sometida durante una semana a descargas eléctricas. Finalmente, Urey y Miller analizaron las muestras que obtuvieron, descubriendo que habían producido artificialmente algunos aminoácidos, compuestos orgánicos que forman parte de las proteínas. Se demostró así que de compuestos orgánicos simples, como el metano y el amoníaco, se podían sintetizar compuestos orgánicos más complejos, como los aminoácidos. Los aminoácidos, a su vez, son capaces de unirse formando grandes y complejas moléculas. Científicos como Oparin dedujeron que entre las moléculas complejas y las primeras células propiamente dichas, hubo una etapa de evolución prebiológica. Durante la etapa prebiológica, se formarían estructuras moleculares llamadas protobiontes. Sometidos a una selección natural, solo los protobiontes más aptos podrían sobrevivir y evolucionar hacia estructuras orgánicas cada vez más complejas. Ello dependería de su capacidad para alimentarse, crecer, autorreproducirse y de una descendencia más perfeccionada y numerosa. Oparin logró producir un tipo de protobiontes a los que llamó coacervados. Estos coacervados son estructuras orgánicas como gotas semilíquidas que, aunque siendo muy simples, son capaces de sintetizar alimentos, crecer y de reproducirse en gran número. Se desconocen los pasos exactos que llevaron de la materia no viva, pero capaz de autoduplicarse, hasta las primeras células propiamente dichas. Pero ya hoy no se duda de que esto fue lo que ocurrió. Las investigaciones permiten suponer que los primeros organismos, entre otras características, tuvieron que tener una estructura unicelular, una descendencia que heredara las características de sus predecesores, ser organismos anaeróbicos, puesto que vivían en una atmósfera en la que no había oxígeno libre, sino solamente combinado, formando parte del agua o del dióxido de carbono. Esas primeras células tenían que ser capaces de alimentarse de los compuestos orgánicos concentrados en el caldo nutritivo en que se encontraban esos organismos primarios. Una vez que surgió la vida, se inició un largo proceso que aún continúa en nuestros días, la evolución biológica.
Las primeras células vivas fueron cambiando y dando lugar a nuevos y más complejos organismos, adaptados a las cambiantes condiciones de la Tierra. El hombre es una de sus criaturas más recientes, pero no la última de las especies, pues la evolución, lejos de detenerse, sigue adelante, impulsada por las mismas fuerzas moleculares, por las mismas propiedades químicas que dieron origen a la vida. Realización, Dirección de Producción de Material Educativo.